La corrupción, el conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso a los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados. Muy buen día, tengan todas y todos. Estamos iniciando el seminario virtual Blindaje para Servidores Públicos, durante el cual se detallará información y se darán herramientas que ayuden a evitar actos de corrupción y a proteger el desarrollo de las funciones y responsabilidades de todo servidor público. La prioridad de estos seminarios que convoca Alcaldes de México desde hace 2 años es acercar a los gobiernos de municipios, de estados y de federación las experiencias y soluciones que sean útiles para el ejercicio diario de la administración pública. De la mano del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, hemos aprovechado estas sesiones para desdoblar distintas aristas de todo aquello que supone combatir y evitar actos de corrupción, de cómo detectar dichos actos y de cómo corregirlos cuando estos se cometen ya sea deliberadamente o por omisión o también por desconocimiento. Siguiendo esta línea temática, en el seminario de hoy nos adentraremos más aún en los puntos que involucra un sistema de integridad personal y compliance para servidores públicos, así como en los instrumentos que permiten el monitoreo de actividades en áreas relacionadas con contrataciones públicas, ya sea que se trate de licitaciones o asignaciones directas. También en áreas relacionadas con el manejo de información reservada o confidencial y con el manejo de fondos y valores. Daremos paso más en detalle para conocer justamente todos estos rincones administrativos que involucran las concesiones, autorizaciones, licencias o permisos y los riesgos que entrañan las auditorías y procesos de fiscalización. Son temas de gran interés para que todo servidor público desarrolle su labor de manera segura y sin correr riesgos innecesarios. Agradezco mucho a las alcaldesas y alcaldes que hoy nos acompañan, a ellas y ellos, así como a los funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo, cuyo formato consistirá en 2 presentaciones consecutivas a cargo de los directivos principales del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Al concluir ambas ponencias, tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público, para lo cual invito a todos los interesados a que vayan enviando sus dudas a lo largo de las exposiciones. Para ello, les pido por favor que usen el botón de preguntas y respuestas y al enviar su duda, háganos saber su nombre, la institución y su lugar de procedencia. Vamos a dar inicio a la presentación de nuestros ponentes y en primer lugar escucharemos a Marco Chávez Vaca. Marco es doctor en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Penales. A lo largo de su trayectoria profesional ha atendido diferentes cargos en Ministerio Público.
Fue coordinador de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y delitos contra la salud en la Policía Federal, así como director de intervención y director general de operaciones de la Policía Federal Ministerial. Es maestro en ciencias penales, especialista en delincuencia organizada y perito en criminalística. Actualmente, Marco es socio del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Marco, adelante con tu presentación. Muchas gracias a Norma Pérez Vences, directora general de Alcaldes de México. A todas las personas que se encuentran conectadas les doy la más cordial bienvenida y desde luego también a mi socio y amigo Jorge Martínez Ocampo. Bueno, vamos a platicar hoy de un tema sensible que hemos ido abordando propiamente en algunos otros ejercicios. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el tema toral de la corrupción. Primero que nada, me gustaría decir que la corrupción es tan antigua como la misma humanidad. Sin embargo, algo que es muy importante que tenemos que ver es que México tiene suscritos 3 tratados internacionales en materia de anticorrupción. Y lo más importante de esto es que los vemos a lo mejor como que son tratados internacionales o convenios nuevos, y no son nuevos. Vamos a hablar del primero, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta se tomó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Resolución 58/4, el día 31 de octubre del año 2003. Es decir, estamos hablando de 18 años casi que tiene vigente esta convención. Nace originalmente de la Oficina contra la Droga y el Delito. Y entonces, dentro del delito, uno de los delitos que más ha lacerado a la humanidad últimamente es precisamente la corrupción. Como segundo punto, podríamos hablar de la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1996. Tenemos un tercer ordenamiento del cual México también ha suscrito. Este es muy interesante porque viene precisamente de la mano de todos los ejercicios gubernamentales que tengan alguna actividad económica transnacional, es decir, con otro país. Y se llama la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, también conocida coloquialmente como la Convención Anticohecho. Este es del año 1997, la anterior, la Interamericana, es del año 1996. Es decir, que no son nuevas. La suscribió México y la ratificó, ya sabemos, el Congreso de la Unión en aquel momento, pero han tomado auge a raíz de las reformas constitucionales mexicanas del año 2019, del día 12 de abril del año 2019, en el cual el artículo 19 constitucional señala de manera más o menos clara que serán delitos de prisión preventiva oficiosa, un catálogo que son como 19 en el artículo 19, y que son 2 que nos van a importar mucho. Uno es el delito de corrupción, y dice el delito de corrupción acompañado de enriquecimiento ilícito, el cual en mi opinión es algo muy objetivo. Se puede acreditar a través de una pericial contable, una pericial en materia de trabajo social para el entorno socioeconómico, cultural de la persona que vaya a ser investigada, pero tenemos un segundo módulo dentro del delito de corrupción, que es uno que en mi opinión resulta muy relevante porque resulta un poco subjetivo, y este es el ejercicio abusivo de funciones. Más adelante vamos a ver el ejercicio abusivo de funciones, qué tipos penales lo podrían configurar, inclusive si nos vamos al Código Penal Federal utilizándolo como referencia, porque obviamente hay gente conectada de todas las partes de la República Mexicana y cada quien tiene su propio Código Penal, pero vamos a utilizar hoy como base el Código Penal Federal. En primer momento tendríamos que limitar qué es el ejercicio abusivo de funciones, porque es un catálogo tan amplio que tiene más o menos unos 20 verbos rectores, tanto de acción como de omisión, es decir, el servidor público por hacer, pero también el servidor público por no hacer, por dejar de hacer lo que tenía obligación de acuerdo al cargo público. Y el segundo, el primero es corrupción, y el segundo es algo que lo digo toda la vida, reiterando que tengo amigos en los organismos políticos, en los partidos políticos, pero es el uso de programas sociales para fines electorales. De hecho, lo comento de manera muy clara, Marco Chávez, si la ley fuera retroactiva, quizá el 90% de los políticos estarían en la cárcel. ¿Por qué? Porque todos han utilizado de alguna manera un programa social para fin electoral. Vamos a hablar de los del pasado para que nadie se sienta agraviado. El día de hoy nadie lo hace. Sin embargo, la ley no es retroactiva y esa es una gran ventaja porque el artículo 14 constitucional prohíbe en México la retroactividad de la ley, máxime cuando es en perjuicio. Cuando es en beneficio se podría utilizar a favor. Ahora, ¿qué desventaja contiene
ese artículo 19 constitucional. Siempre que exista un juez de control que pueda encontrar elementos suficientes para vincular a proceso a una persona, en ese momento esa persona tendrá la calidad de imputado. Y el problema grave es que habiendo sido vinculada a proceso una persona, automáticamente la medida cautelar será de prisión preventiva oficiosa. Es decir, tenemos un artículo 155 que me habla de medidas cautelares, son 14, de esas 14 medidas cautelares, la primera, la fracción primera es la más, digamos, light, la menos lesiva para una persona, y es precisamente la de menor invasión para la persona, y es una firma periódica que puede ser semanal, quincenal, mensual, pero tenemos una fracción 14 que me habla de la prisión, y la prisión se da en dos momentos. La prisión preventiva es oficiosa o justificada. Cuando es justificada, tiene que emanar de un razonamiento que lleve a cabo el Ministerio Público y una exposición de motivos para solicitarla. Es decir, cuando hay peligro de sustracción, cuando hay posibilidad de que se afecte a la víctima o al ofendido, o en un tercer punto, cuando se obstaculice el procedimiento. Sin embargo, en la prisión preventiva oficiosa no hay nada que debatir. He visto a muchos colegas que respeto mucho, abogados, a lo mejor lo hacen por vender con sus representados, donde dicen es que no es justo que se quede en prisión preventiva porque fue un servidor público ejemplar 20 años y allá en 21 tuvo la mala suerte de haber cometido esto. Bueno, con esos 20 años de trayectoria intachable, lo que se está investigando no son los 20 años, es el año 21 en el cual supuestamente cometió un delito. No hay que olvidar que en ese sistema de justicia en el que estamos, que me lo vendieron como un sistema muy garantista, realmente se vuelve un sistema muy inquisitivo, máxime con esta reforma, en la cual la prisión preventiva oficiosa pasa de un catálogo de 6 delitos, que eran delitos realmente de alto impacto, que laceran fuertemente a toda la sociedad y a todos como Estado, que eran el secuestro, la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, la trata de personas y delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos. A raíz de esta reforma, en mi opinión, una reforma regresiva, una reforma que transgrede la presunción de inocencia del año 2019, se hacen de prisión preventiva oficiosa, entre muchos otros nuevos, de corrupción en sus dos aristas, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, y en una segunda, el uso de programas sociales para fines electorales. Ahora bien, ¿qué significa estar vinculado a proceso? Bueno, estar vinculado a proceso no significa que hayas cometido un delito. Estar vinculado a proceso significa que la autoridad judicial que en ese momento dicta esa vinculación a proceso encuentra elementos suficientes para que se siga llevando una investigación con control judicial. Tan es así que este nuevo sistema de justicia se divide en 3 grandes rubros: etapa de investigación, que a su vez se subdivide en investigación inicial e investigación complementaria, etapa intermedia y etapa de juicio oral propiamente hablando. Aquí lo preocupante es que llueve, truene o relampaguee, esta persona que está vinculada a proceso va a quedarse en la cárcel. Y si bien es cierto, hay autores que han sostenido que la prisión preventiva no es una pena, en mi opinión sí es una pena. Y es una pena porque lo decía César Bonesana Marqués de Beccaria en su tratado de los delitos y las penas, lo decía Luigi Ferraioli, pues tan es una pena que precisamente implica la privación de lo más preciado que tenemos, que es la libertad. Inclusive, hoy nuestros legisladores han determinado que el bien jurídicamente tutelado de mayor valor es la libertad, aún más que la vida. En la libertad podemos encontrar lo que son prisiones vitalicias, son cadenas perpetuas, que no se les llama así por razón de derechos humanos. Sin embargo, una prisión vitalicia es prácticamente morirte en la cárcel. No hay ningún tipo de beneficios, es compurgar la pena de principio a fin en 3 delitos, que es delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Y los autores dicen que es una pena y que además es vergonzoso que un sistema de justicia utilice la prisión precisamente como medio para obtener la verdad. No hay que olvidar que nuestro artículo 20 constitucional dice que los objetivos del nuevo sistema se dividen en 4 grandes rubros. El primero es esclarecer los hechos. Es lo que le debería importar al sistema de justicia, a todos los actores. Si todos actuáramos desde un mundo ético y desde supuestos normativos éticos, todos estaríamos en la misma dinámica de establecer el esclarecimiento de los hechos, como punto número 1. Como punto número 2, que viene muy de la mano con lo que estamos viendo hoy de anticorrupción, sería eliminar la impunidad, porque un servidor público que sea castigado
vamos a recordar que uno de los fines de la pena no es castigar por castigar. Al Estado le significa lo mismo tener 50,000 internos o 50,001. Al Estado lo que le importa es ejemplificar en el resto de una colectividad y decirle, mira lo que va a pasar si haces esto o si dejas de hacer esto. Y precisamente eliminar la impunidad es una de las formas de lograr la paz social y la tranquilidad social a través de un Estado de Derecho. En un tercer punto sería proteger al inocente. Y cuando hablamos de proteger al inocente, también podríamos hablar del servidor público que por razones políticas esté distanciado del gobierno en turno, que por razones políticas esté en un color diferente al partido que acaba de salir, que en esa transición no haya habido claridad en la rendición de cuentas, que su entrega-recepción no se haya hecho con aseo como se debe de hacer. Precisamente el compliance gubernamental, que es básicamente el cumplimiento de ciertos estándares normativos, representa eso, hacer una transición de ejercicio del poder aseada que deje el menor número de problemas de una administración a otra, que haya claridad en la rendición de cuentas, eso es muy importante. Y precisamente en ese orden de ideas es que a mí se me hace muy relevante entender que cuando un servidor público no es responsable de la conducta que se le está imputando, pero el juez determina que a título de probable puede ser, vamos a recordar que la duda razonable opera hasta la sentencia definitiva, que es que deviene de un fallo. El fallo puede ser condenatorio o absolutorio. Es decir, en español, todo lo que dure el proceso penal de la etapa inicial en su investigación complementaria, que puede ser de hasta 6 meses, lo que duren los tiempos en la etapa intermedia, en sus 2 fases, fase escrita y fase oral, lo que dure el juicio oral, todo ese tiempo el servidor público que esté en estos supuestos hipotéticos de corrupción o de uso de programas sociales para fines electorales, estará privado de la libertad sin que pueda hacer absolutamente nada para cambiar la medida cautelar. No existe forma. Ahora, existen mecanismos de defensa, desde luego, existe la apelación. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. Ningún tribunal en el 99% de los casos echa para abajo las resoluciones de sus jueces porque son de la misma casa. A ver, vamos a poner un ejemplo. Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Los jueces y magistrados son uno mismo, pertenecen al mismo lugar, comen juntos, platican juntos, van a las mismas fiestas juntos. Por eso muchas veces se tiene la necesidad imperiosa de acudir al Poder Judicial Federal a través de una figura muy noble que hasta la fecha sigue privilegiándose y que afortunadamente nos da la idea de una división de poderes como señala la Constitución. No es algo que se haya inventado, es lo que debe de ser, es el mundo del deber ser, que no siempre ha sido así, que es el juicio de amparo como juicio de garantías. Inclusive tan es así que contra el auto de vinculación a proceso se puede llevar una forma de recurrir lo que es en la apelación, que son 3 días hábiles que tenemos, para que el asunto vaya a un tribunal de alzada. El tribunal de alzada básicamente tiene la función de analizar la legalidad de la decisión, pero quiero compartir con ustedes un razonamiento propio también, que es realmente una vinculación a procesos violatoria de garantías. Cuando vamos al amparo y pensamos muchos que el amparo es tener una varita mágica para que por obra y gracia me revoquen esa auto de vinculación a proceso y me otorguen el amparo y protección de la justicia federal. Lo que sucede realmente es que si analizamos la figura del auto de vinculación a proceso, pasa con un estándar probatorio mínimo, yo diría mínimo. ¿Qué se necesita? Bueno, pues hay que atender al artículo 19 constitucional y el artículo al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos dice para que se dicte una autovinculación a proceso se requiere que haya habido la oportunidad de rendir declaración, que se le haya formulado imputación al imputado. ¿Qué es formular imputación? No es otra cosa, sino que te digan, señor ABC, se le está realizando una imputación por el delito de, por el delito de corrupción, por ejercicio abusivo de funciones, porque usted en el año tal llevó a cabo la liberación de una factura sin que hubiera tenido usted autorización para suscribir esa autorización, toda vez que
en la ley orgánica no tenía esa atribución, se me ocurre como ejemplo ahorita, de bote pronto. Y en ese momento ya le realicé la imputación, le di las circunstancias de tiempo, lugar y forma, siendo usted encargado del área de tesorería de tal municipio, ya le di circunstancias de tiempo, lugar y forma, ya le expliqué en qué consiste el hecho generador. Recordemos que el hecho generador es inmutable, no puede cambiar la clasificación jurídica, pero el hecho no. Con eso se tiene que casar la fiscalía. Y viene lo más importante, y yo le digo, se le está siguiendo una investigación en esta fiscalía. Vamos a pensar en la Fiscalía contra la Corrupción del Estado de Oaxaca, y que esa investigación data de fecha tal, y en este momento le hago saber que se continúa con la misma. Es decir, no implica una vinculación al proceso que yo haya cometido un delito, implica un estándar probatorio mínimo de acuerdo a la ley de probabilidades. Yo siempre dije que la reforma del 2008 trabajó con base a estadísticos, a números que llevó a cabo un actuario, sin, más bien perdiendo el sentido social de lo que tiene que ser una ciencia como el derecho. Entonces, antes tenía yo un auto de formal prisión que llevaba a cuerpo del delito, probable responsabilidad, que era a lo mejor un poquito más complejo, a través de una formulita que muchos abogados conocían, que era sujeto activo, sujeto pasivo, nexo causal, objeto resultado, bien jurídicamente tutelado, dolo culpa. En ese sistema ni siquiera requiero eso tan elaborado, requiero un estándar de probabilidades donde me diga, esta persona pudiera ser responsable del delito y entonces esta persona que esté siendo imputada y que haya sido vinculada al proceso por el juez de control va a verse en la imperiosa necesidad de llevar todo el procedimiento en el interior de una prisión o cárcel, toda vez que no existe una medida cautelar diversa. En eso estriba propiamente la dificultad o las grandes problemáticas para un servidor público ahora. Si analizamos las tres convenciones que acabamos de enumerar, que repito, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención Anticohecho, que es la Convención para combatir el cohecho en servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, nos podemos dar cuenta que tenemos un marco normativo sumamente inquisitivo, que hablan de la corrupción de hace casi 15, 16 años o más, y que hoy se están plasmando en un marco normativo a partir del año 2019. Si analizamos el delito de ejercicio abusivo de funciones, con el cual voy a terminar, podríamos encontrar tantas conductas que de verdad, primero definiríamos que es un servidor público. Bueno, como servidor público, el Código Penal Federal y esos ordenamientos que yo les acabo de mencionar señala que se entiende que es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, centralizada, en la de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, organizaciones y sociedades asimiladas a estas, fideicomisos públicos e inclusive, dice, aquellas asociaciones civiles que sean donatarias y que esa donación emane del presupuesto público, cosa que mucha gente desconoce. Entonces, cuando hablamos de a quién le atañe o a quién se le asigna la calidad de servidor público, pues aquí está muy claro, ¿verdad? Se acaba de definir. Ahora, en el catálogo de delitos que emanan del Código Penal Federal, que señalo, es nada más para fines de referencia, porque evidentemente hay muchos delitos en los diferentes códigos penales. Tenemos un delito como el ejercicio ilícito del servicio público, tenemos, por ejemplo, el delito de cohecho, que es como algo básico, y tenemos uno que es muy fácil involucrar a las personas, que es el delito de abuso de autoridad. Por eso se tiene que tener una protección, un blindaje, y se tiene que tener además una fuerza, no nada más de reacción, sino de prevención en los delitos de corrupción. Todo eso que les estoy mencionando queda perfectamente englobado en el tipo penal de corrupción. Inclusive en la Ciudad de México, que es en la que estoy yo en este momento, se derogaron todos los delitos cometidos por un servidor público y se encuadran todos en un solo tipo penal que hoy se denomina ejercicio abusivo de funciones, con la finalidad precisamente de homologar este catálogo a lo que dice el artículo 19 constitucional. Tenemos el delito de coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, tendríamos en un momento dado el pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos. Es decir, tenemos un catálogo tan amplio, por eso les decía, más o menos podríamos hablar de unos 20 o 21 verbos rectores
que viven dentro de esta modalidad de la corrupción. Tenemos el delito de concusión. El delito de concusión inclusive es algo que es muy fácilmente acreditable. Tenemos el delito de intimidación. Ahorita recordé a un funcionario de un municipio X, por cuestiones de confidencialidad me reservo, al cual lo habían despojado de una tierra, como es muy común en el interior de la República a veces, y esta persona iba a denunciar y se le ocurrió ir al comisario, una figura que era el comisario le dijo, no denuncien porque estas personas son parte de la organización tal. Se da el delito de intimidación. Son aquellos factores que hacen que una persona no lleve a cabo una denuncia cuando cree que están vulnerados sus derechos. Ese es el delito de intimidación. Es decir, si lo analizamos de manera puntual, hay muchas formas en las cuales puede incurrir una persona en la comisión de estos delitos. Y precisamente el despacho que representamos, que es Martínez Ocampo Chávez Vaca, se ha preocupado por llevar a cabo un blindaje institucional, que cuenten con herramientas y que cuenten con muchas técnicas preventivas también. Es más barato, es más fácil y requiere menor tiempo y menor esfuerzo prevenir que corregir, porque el corregir no siempre trae los resultados que uno buscara. El prevenir, prácticamente el 99% de los delitos pueden quedar perfectamente disminuidos a un mínimo del 1%, en el cual hay factores que si no dependen del servidor público, por ejemplo, que le falsifiquen la firma a un servidor público, eso sí ya no depende de él, depende de alguien que lleve a cabo esa firma. Pero bueno, si el servidor público está blindado, si el ejercicio de firma inclusive se digitaliza, si se sube a un disco duro de la misma organización en la que está, evidentemente la falsificación de la firma va a ser más difícil y además va a conllevar que pueda haber un mecanismo de defensa en el momento en que aparezca su firma falsificada. Esto es nada más a manera de ejemplo. A continuación, mi socio y amigo Jorge Martínez Ocampo va a llevar a cabo una serie de parámetros que son importantes, que refuerzan precisamente esta idea. Esto que les acabo de comentar es a lo mejor lo malo, que ya está en la ley, es constitucional, es una reforma que llevaron a cabo con una mayoría calificada, en mi opinión, errónea, que transgrede la presunción de inocencia, que además va contra los derechos humanos, que me habían vendido una idea de progresividad, nunca para atrás, siempre para adelante, pues aquí lo vimos, ¿no? No es cierto, no hubo progresividad en este razonamiento, porque además es un hecho, y con eso quiero concluir, nunca jamás la política criminal y el aumento de penas y la innovación llevando a cabo nuevos delitos, creando nuevos delitos, incide en la disminución de las incidencias delictivas, y los estándares estadísticos de criminalidad han seguido avanzando a partir de esta administración del 2018, a pesar de que se creó la prisión preventiva. Por ahí alguien decía, ¿es la puerta giratoria el nuevo sistema de justicia? Mentira. Hoy con esta reforma no es una puerta giratoria, es una puerta que se traba y que deja a la gente a la cárcel y que no coadyuva en nada al Estado de Derecho, a la tranquilidad y a la paz social. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Marco. Pues has mostrado con gran claridad no solo el marco legal internacional y nacional vigente para México, sino de manera específica cuándo, cómo y en qué circunstancias se puede proceder contra un funcionario público o gobernante cuyo desempeño sea puesto en entredicho por un motivo u otro. Y más importante aún, cómo puede un servidor público hacer frente a cualquier posible proceso en su contra. Muchas gracias. Y ahora es el turno de Jorge Martínez Ocampo. Jorge es abogado postulante en Derecho Penal Empresarial. Por la Escuela Libre de Derecho cuenta con especialidades en concurso mercantil, en delitos fiscales, en Derecho Penal y en Derecho Acusatorio. Cuenta con diplomados en insolvencia, en delitos fiscales, delincuencia organizada, lavado de dinero y compliance penal, entre otros. Es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesor adjunto de la materia de Derecho Bursátil y se ha especializado en delitos de los llamados de cuello blanco. Tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo o compliance gubernamental y personal. Jorge es socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Te escuchamos, Jorge. Adelante. Antes que nada, muchas gracias a la revista Alcaldes de México por invitarme o invitar al despacho a la participación de este webinar.
que sin lugar a dudas esperemos que enriquezca un poco más el conocimiento de todos aquellos y aquellos servidores públicos que se encuentran en ese momento conectados para escuchar esta, como lo decía, esta breve charla que hablará de lo que es la vigilancia, prevención de detención de riesgos en el ejercicio público de todos aquellos servidores públicos. Agradezco, como lo decía, a la revista Alcaldes de México y sobre todo a Norma Pérez Benzas, quien nos hace favor el día de hoy de moderar esta presentación. Y pues antes que nada, comenzamos con la presentación y comenzamos. El compliance alude a programas que contribuyen al cumplimiento de normas. Mucho hablamos del compliance gubernamental, criminal, fiscal, laboral, en bioseguridad y muchos otros. Pero su gestión como sistema es la prevención y detención ante todo riesgo de corrupción. Yo en lo personal lo defino como la elección de los tomadores de decisiones de una corporación pública y privada para su actuar y generar negocios, dar una imagen ética a todos aquellos gobernados dentro de un marco regulatorio y corporativo que le es aplicable, comprometiéndose a implementar un sistema de gestión e identificar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la organización. Con ello, contribuir a la mejor toma de decisiones y poder optimizar sus relaciones inter e intrainstitucionales, así como sus negocios. Siguiente, por favor. En este contexto, el compliance no solo tiene la finalidad de cumplimiento normativo interno y externo de las empresas, a través de la aplicación de estrategias que mitiguen sanciones administrativas, civiles, penales. Se trata de generar una cultura de negocio basada en la integridad y la gestión responsable, pero no solo dirigido a los gobiernos, sino a la comunidad en general. Es muy importante que si en una empresa los trabajadores forman parte de ese cumplimiento normativo, también debe de ser en un compliance gubernamental donde la ciudadanía, como parte del Estado, forme parte de ese manual de cumplimiento. Es verdad que en sus inicios el compliance se encontraba dirigido a entidades bancarias y así es como comenzó en México, pero debido a los factores como escándalos y desviaciones en las conductas de determinadas corporaciones, su implementación se extiende a diversas industrias y sectores económicos, como lo es el caso, en este caso, un gobierno. El desarrollo de estándares de cumplimiento para la administración pública también se debe de hacer presentes en otros países, los cuales más bien, ya están teniendo su adopción de los manuales de cumplimiento, como son Estados Unidos, que es parteaguas en los manuales de cumplimiento, Perú y otros países que han adoptado esos modelos de responsabilidad, lo que ha ampliado y acelerado el crecimiento y el terreno abarcado por el compliance en instancias internacionales, y las que además ha derivado de múltiples reformas legislativas, como lo es el derivado de los casos de la destacada Organización Internacional de Estandarización, la llamada ISO. Siguiente, por favor. Como le mencionaba, la Organización Internacional de Estandarización, por sus siglas en inglés ISO, es un organismo no gubernamental presente en más de 200 países, cuyo objetivo es promover el uso de estándares industriales y comerciales a nivel internacional, que se enfoca en el desarrollo de normas con base en la organización de comités técnicos para abordar diferentes ramas como la calidad, seguridad, riesgos laborales, los cuales están presentes actualmente en nuestra legislación. Ambiente, responsabilidad social, que es muy importante dentro de los entes privados y ahora también en gubernamentales, entre muchas otras, lo que hace que su extensión se vuelva más compleja. En nuestro despacho, Martínez Ocampo y Chávez Vaca, somos especialistas en temas que trataremos hoy, como lo es la vigilancia, prevención, detección de riesgos, encargos que se relacionan con las concesiones, autorizaciones, licencias, permisos, auditorías y fiscalizaciones sobre todo. Siguiente, por favor. Las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos
Antes de mencionar los riesgos de estas figuras, es importante comprender estos 4 conceptos en forma separada. Una concesión se puede entender como el mecanismo legal o jurídico por el cual quien tiene la titularidad de determinadas atribuciones o facultades, en este caso el Estado, o ciertos bienes o derechos, delega su ejercicio en favor de un tercero. Y está prevista tanto en el derecho privado, a través de la concesión mercantil, también llamada franquicia, que es muy conocida por todos, como en el derecho público mediante la concesión administrativa, la cual es la que se va a abordar el día de hoy, y puede ser en 3 clases: la demanial o la de explotación y uso y aprovechamiento de bienes del Estado, la de obra pública y la concesión de servicio público. Esta última es el producto de la descentralización administrativa por su colaboración. Siguiente, por favor. Las autorizaciones, por su parte, son el acto unilateral de la administración pública por el cual la autoridad administrativa faculta a una persona privada para realizar un servicio o acto como ejercicio de un poder jurídico o de derecho preexistente, al comprobarse que se han satisfecho los requisitos para ello. Al hablar de licencias, se trata de una autorización que cede el derecho de uso de un bien a otra persona u organización para realizar una conducta para hacer determinada cosa. Los permisos pueden considerarse como una libertad que se otorga para desarrollar una actividad o para permanecer y acceder a un lugar. Antes de mencionar los riesgos de estas figuras, es importante aclarar que existen diferencias entre un concepto de concesiones y el de autorizaciones, licencias y sobre todo permisos. Si profundizamos en el tema de las concesiones, encontramos que es un acto puramente administrativo por el cual el gobierno, mediante un contrato, atribuye a una persona de carácter particular la gestión de un servicio público, de bienes del Estado o de recursos naturales. De hecho, algunos ejemplos de concesión pueden ser la gestión de residuos, que es muy importante y actualizada en nuestros tiempos, y sobre todo la explotación de una mina, que es sumamente problemática en nuestra actualidad, como lo hemos visto en los últimos días. Siguiente, por favor. El servidor o servidores públicos encargados de ceder la concesión deberán de hacer un estudio profundo para asegurarse de que aquella persona a la que se le otorga tal concesión se encuentre en óptimas condiciones para prestar el servicio público del cual se trate o para gestionar algún bien del Estado. Vuelvo a mencionar, el ejemplo de la gestión de residuos ya es muy ilustrativo. El hecho de conceder ese servicio a una persona sin la capacidad y condiciones requeridas traerá consigo las afectaciones al territorio donde se desempeñe y, desde luego, a los habitantes, que es lo que más importa al servicio público. Factor que recae y afecta en la responsabilidad para el Estado y los servidores públicos involucrados. Ya sea que se trate del municipio, el Estado o la Federación, es importante que cuenten con un protocolo eficiente, bajo la constante revisión y vigilancia que nos asegure que las concesiones han sido otorgadas con apego a los lineamientos legales y principios éticos. Se debe de considerar a las concesiones de suma importancia porque al final del día inciden en la calidad de vida de un ciudadano, en cuestiones que son responsabilidad absoluta del Estado mexicano. Siguiente, por favor. En resumen, las autorizaciones, licencias y permisos se pueden englobar y definir como el acto administrativo por el cual el Estado determina que una persona puede proceder al ejercicio de un derecho, que tiene conforme a la ley, en ese caso en particular, deberá acreditar ante la autoridad que cumple con todos los requisitos que señala la ley o el reglamento, según se trate. En algunos ejemplos de autorización, licencia y permiso son, por ejemplo, un bar o un restaurante, que muchas veces causan sumas problemáticas a alcaldías o municipios. Para que la autoridad pueda conceder una de estas, deberá asegurarse que el particular cumple con cada uno de los requisitos. El bar, por ejemplo, deberá contar con todo lo necesario como lo es el establecimiento de una salida de emergencia, baño, extintor y todo lo que marque la ley administrativa en materia de prevención.
y como lo es, pagos señalados por la ley. Pero sobre todo, todo lo que se refiera a la prevención de cualquier incidencia que pudiera afectar a un comensal o a un usuario de ese bar. De lo contrario, dicha solicitud deberá ser denegada. En ambos casos, muchas veces se omitan algunos de estos pasos o requisitos, porque entre el servidor público y el particular existe algún tipo de relación, donde lo pueden hacer a cambio de un favor, de una dádiva o de una comisión sobre el ejercicio de ese o desarrollo de ese bar, por ejemplo. Aunque existen otras razones, estas son las causas más comunes. Esto al final del día se traduce como un acto de absoluta corrupción, la cual afecta a nuestro gobierno, a nuestro Estado y a nuestra población. Desde luego, como lo mencionaba, a la misma sociedad. Siguiente, por favor. La corrupción es visible en distintos ámbitos de la administración pública, desde políticos que conforman las bases del gobierno hasta los que representan pequeños cargos públicos con el objetivo de obtener beneficios directos o indirectos a sabiendas de que afectan a la satisfacción de la ciudadanía con respecto a los proyectos para la comunidad. Es, por esto, la gran importancia de contar con un blindaje para nuestra gestión y de nuestros servidores públicos, que son quienes están ahí por parte de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Auditorías y fiscalización. ¿Qué son las auditorías? A modo de resumen, una auditoría es una herramienta que todos los profesionales del derecho utilizan para prevenir que una empresa se exponga o se presente ante un proceso legal, debido a que su modo de operación contribuye a corregir varios vicios, vacíos o errores que puedan ocasionar problemas que pongan en riesgo el funcionamiento de dicha empresa. Este proceso es sumamente importante porque permite demostrar la transparencia del funcionamiento de una empresa, en este caso de un ente gubernamental, y a su vez está dirigida por el camino correcto, ya que para realizarse este proceso se deberá de evaluar todas aquellas áreas que conforman la empresa, en este caso, vuelvo a reiterar, de un ente gubernamental, para identificar las deficiencias y posibles errores con el fin de minimizar riesgos. Esas auditorías, la autoridad correspondiente se encarga de revisar que el ejercicio de los recursos públicos sea hecho con base a lo que establece la ley y con base a los principios de eficiencia, eficacia y sobre todo economía. Siguiente, por favor. La fiscalización se lleva a cabo del término de cada ejercicio fiscal por los entes fiscalizadores ASF y ISFP. Ahora bien, la autoridad a cargo de estas revisiones deberá realizar un estudio sumamente minucioso, tanto de los ingresos como de los egresos, transparencia de fondos, donaciones y sobre todo deuda pública. Esta revisión se hará con estricto apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la cual establece los requisitos, plazos, recomendaciones, responsabilidades, entre otros. De hecho, la fiscalización se encarga de estudiar, analizar, aportar las pruebas necesarias para garantizar que es una actividad que se está llevando a cabo dentro de la legalidad. Este proceso se produce tanto en el sector público como lo es en el sector privado. Su objetivo es el de mejorar la gestión del gobierno, el uso eficiente de los recursos públicos y sobre todo, y lo más importante, que es el combate a la corrupción. Por lo que se busca evitar al aplicar la fiscalización es la evasión de impuestos. En estos casos se buscará observar que los ingresos de una persona real y jurídica o así como los bienes que se encuentren a su nombre. En el caso que exista una separación evidente, se procederá a intimar a la entidad y explicar el origen de los fondos. Y en este caso, se vea la imposibilitada a hacer otro que proceda, sobre todo a demandarle. Al igual que las concesiones, aquí podemos encontrar el mismo tema de que es
la omisión de ingresos, egresos o plazos, por tratarse de servidores públicos que mantengan algún tipo de relación, lo cual nos deja en el conflicto de intereses, muy conocido de una forma actual en nuestro haber jurídico. Siguiente, por favor. Al final del día, si una fiscalización o auditoría se pasa por alto sin ser congruentes, eso se verá reflejado en la situación actual del territorio y sobre todo de su población, que serán los realmente afectados, que es lo que realmente nos interesa a nosotros como ciudadanos, que sobre todo nosotros como población no nos vemos afectados por ese tipo de acciones, errores u omisiones. Sin olvidar que eso traerá consigo la responsabilidad para los servidores públicos involucrados. Todos esos conceptos y los riesgos a los cuales se enfrentan de manera cotidiana regresan al tema con el cual se inició esta plática. Y al ser partidario de que las medidas preventivas obligan a los países firmantes de las convenciones a hacer efectivo el combate a la corrupción, como lo mencionaba en la otra plática Marco Chávez, habla de los tratados internacionales de los cuales México es parte. En él mencionaba que son 3, de los cerca de 171, 172 pactos internacionales con los cuales México es suscribiente. Es muy importante destacar a los servidores públicos que conforme al artículo 1 de la Constitución, todos los servidores públicos son y deben de ser están obligados a cumplir con los tratados internacionales, así como de la Constitución, porque los tratados internacionales en el bloque constitucional están a la par. Y muchos dicen que un tratado internacional no es obligatorio para ningún servidor público, lo cual es sumamente incorrecto. Recordemos que el compliance México comenzó a través de la responsabilidad penal de las empresas. Esto en el Código Nacional. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha comprobado que los programas de autorregulación o de un sistema de cumplimiento promueve a reducir los riesgos de corrupción y, sobre todo, a garantizar la integridad de una organización, dado que sus estándares e ideales se encargan de proteger y cuidar la organización, directorio y comportamiento íntegro, ya que se encarga de fortalecer la confianza, en ese caso, como lo he mencionado ya varias veces, de la ciudadanía. Para evitar estos riesgos, insisto en lo útil que resulta brindar nuestra gestión a nuestros servidores para que nuestro ejercicio resulte de lo más transparente, honesto y beneficioso posible, y sobre todo, ético. En la actualidad son cada vez más las disposiciones legales que exigen a las empresas, tanto públicas como privadas. Implementar un compliance, si bien es cierto, no es obligatorio, sin embargo, el cumplimiento de él va a llevar a que el ente gubernamental vaya más allá de lo que la norma le establece y por lo tanto estará blindado siempre de todo lo que pueda surgir o emanar de una ley, ya que resulta esencial para la estructura interna de una organización. Siguiente, por favor. Y pues bueno, finalizamos esta charla y agradezco nuevamente a la revista Alcaldes de México la oportunidad de ser contemplados para estos webinars que a lo largo de este tiempo hemos venido exponiendo y que por lo tanto abonan al crecimiento de los gobiernos locales, estatales y por qué no federales también. Por lo tanto, para el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca ha sido un gusto compartir nuestra visión con ustedes. Quedamos a sus órdenes para cualquier consulta en nuestro número telefónico, así como en las redes que aparecen en su pantalla. Estaremos encantados de poder servirles. Agradezco mucho la atención que prestaron a esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos quedan muy claras las razones de por qué y cómo contar con un sistema y herramientas normativas de cumplimiento que blinden el ejercicio diario de las funciones públicas, específicamente cuando se trata de los procesos que involucran autorizaciones, concesiones, licencias o permisos. Y, por supuesto, también los riesgos que entraña una ejecución deficiente de una auditoría o de un ejercicio de fiscalización. Muchas gracias. Antes de comenzar con la sesión de preguntas y respuestas, les invito a que sigan enviando sus dudas
Aprovecharemos al máximo el tiempo que nos resta de este seminario para plantear el mayor número de ellas a nuestros expertos invitados. Les pido por favor anotar su nombre, la institución donde laboran y el lugar de procedencia al enviar su duda mediante el botón de preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí varias preguntas del público, así que vamos a comenzar y las iré lanzando en el orden en el que han ido llegando. La primera pregunta para Marco Chávez, de Mariano Castañeda, titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa en Colima, es la siguiente. ¿Existe estadística referente a los autos de vinculación a proceso que se han emitido en contra de personas servidoras públicas a nivel tipo de delito? Sí, le contesto con mucho gusto a Mariano Castañeda. Primero, pues es un placer que nos vea y sí, hay un estadístico, hablo del estadístico que conozco, que es el de la Ciudad de México, a través de la Fiscalía de Servidores Públicos. El estadístico de ellos es del 90%, es decir, de cada 100 asuntos que llegan a un juez de control para formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso, 90 de cada 100 han sido vinculados a proceso. Es decir, es un número muy pequeño en el que no son vinculados a proceso. Realmente, el que no esté vinculado a proceso a alguien depende de dos cosas. Una, que realmente haya elementos fehacientes de que no hayas cometido el delito. En ese momento ya no hay ni siquiera duda razonable. Hay seguridad de que no lo cometiste. Y dos, que haya una deficiente integración por parte de la Fiscalía. Pero me gustaría puntualizar algo. El hecho que un juez de control dicte una no vinculación a proceso continúa dejando a salvo los derechos de la Fiscalía para que vuelva a ejercitar acción penal en cualquier momento. Es decir, no hay una igualdad de las partes porque la Fiscalía tiene, y lo hemos visto en un mismo asunto, nos han llevado 3 veces a buscar la vinculación a proceso y la Fiscalía tiene N número de oportunidades hasta que el juez un día determine, sabe que esto ya no va a pasar nunca y determino la ilicitud, lo que nace ilícito se muere ilícito y ya no puede ser utilizado y hay sobreseimiento parcial y total. Sin embargo, eso es uno como de 100. Realmente el estadístico es del orden del 90% en el cual hay vinculaciones a proceso y solamente en un 10% no serán vinculados. Aprovecho para decir, respeto mucho a todos los abogados, colegas, amigos, pero en redes sociales podemos ver que todos dicen, me acaban de no vincular a proceso, me acaban de dar libertad, cuando la realidad es otra, ¿no? Yo digo, entre broma y no, pues llevan más, tienen más libertades que asuntos llevados. La realidad es que estamos en un sistema inquisitivo en el cual por política criminal los jueces otorgan una vinculación a proceso con el mínimo de estándar probatorio y sin que haya claridad en la responsabilidad penal, la cual tendrá que existir en el momento del juicio oral cuando se debaten las cuestiones esenciales del procedimiento, que son si hay delito y si hay responsabilidad penal del acusado. Gracias, Marco. Aquí hay una pregunta dirigida a Jorge Martínez, que quizá quieras también complementar, Marco. Fernando Chac, del Ayuntamiento de Campeche, pregunta, ¿cuándo se da el ejercicio abusivo de funciones? Se da cuando... No sé si comenzar Jorge y Marco complementar. Ok, perfecto. Se da cuando aquel servidor público en el ejercicio de su función que le ha sido delegado otorga permisos, otorga favores, realiza cualquier acto contrario a lo que la ley le ha permitido. Es cualquier acto u omisión que él, abusando del ejercicio público que le ha sido delegado, se comete ciertos delitos que son peculado, cohecho, otorgar permisos, dar concesiones, etc. Es cuando se da el ejercicio abusivo de funciones, que es decir, abusa de alguna forma de la función que le ha sido otorgada. Gracias, Jorge. Adelante, Marco. Sí, abonando este concepto integral que da Jorge, podríamos hablar también del servidor público que, valiéndose de la información que tenga en razón al cargo, empleo o comisión y lo utilice para un beneficio económico no propio. Puede ser una interpósita persona. Interpósita persona, pues es cualquier otro diverso a mí. Y diría también lo que comenté hace ratito, lo que pasa en el Código Penal Federal,
y lo que pasa en el Código Penal de la Ciudad de México. Honestamente desconozco los códigos de las 32 entidades, pero esto sí les puedo decir que el ejercicio abusivo de funciones está englobando todas estas conductas de cohecho, concusión, abuso de autoridad en un mismo tipo penal, que es el ejercicio abusivo de funciones, para poder hacer la homologación del 19 constitucional, y entonces en todos esos supuestos siempre habrá prisión preventiva oficiosa. Gracias, Marco. Jorge Martínez. Juan Carlos Encarnación Cruz te pregunta, hablando de compliance, ¿cómo se aplican en nuestro país las certificaciones y normativa que menciona en su presentación? Ok, muchas gracias por la pregunta. En esencia, como lo he explicado a lo largo de estas pláticas, el compliance y su certificación no es obligatorio en nuestro ordenamiento legal, y en otros países igual de esa misma forma no es obligatorio. Sin embargo, es importante que los gobiernos o los entes privados dispongan de un manual de cumplimiento. ¿Por qué? Porque una vez de que ellos tengan ese manual de cumplimiento, lo que hará es de que sean empresas que puedan tener, en este caso, por ejemplo, empresas privadas pueden tener negocios con otras empresas de otros países, como lo pueden ser Europa o algunos países de Sudamérica, donde sí se dispone o es de cierta forma obligatorio de una forma interna o internamente para esas empresas contar con manuales de cumplimiento, que es lo que hará que esa empresa o ese ente gubernamental, a la luz de los ojos de entes gubernamentales extranjeros, vayan más allá de lo que la ley les establece. Como lo he mencionado también, el manual de cumplimiento va más enfocado en una cuestión ética, que es lo que la ley de alguna forma no obliga a esa empresa o a ese ente. Vamos a suponer que la ley es vaga o tiene alguna laguna en cierta cuestión, y por lo tanto, al contar con el manual de cumplimiento, lo que hace es que vaya más allá, como lo he mencionado, más allá de lo que la ley lo establece. Por lo tanto, es de suma importancia que se cuenten con esos manuales de cumplimiento para que, como lo decía, vaya más allá de lo que la ley establece. Gracias, Jorge. Una pregunta para Marco Chávez, de Laura Vázquez, de Michoacán. Si el reglamento de un órgano descentralizado indica requisitos para ser directivo o jefe de área y no cumple con estos, ¿existe delito por parte del organismo y del ayuntamiento? No, propiamente no, porque la verdad, vamos a ser honestos, hay muchos cargos públicos en los cuales las personas no tienen los perfiles, no tienen la capacidad, para no hablar de ningún nombre en lo particular. Un alcalde, su director de seguridad pública es un filósofo. Respeto mucho a los filósofos, es una actividad y es una carrera muy bonita, a mí me hubiera gustado estudiar. Sin embargo, no tiene la experticia en temas de seguridad pública. ¿Y qué pasa? Pues obviamente sus números están por los suelos porque no es una persona calificada. Pero eso como tal no es un delito, yo diría que es una cuestión más moral e interna, ¿no? Que te tienes que rodear de personas capaces. Ahora, todos los políticos toda la vida han traído amigos, bueno, pues que esos amigos traigan asesores que sí sepan. No, como tal, ese no es un delito. O sea, el delito, en materia penal las cosas no pueden parecer, tienen que estar exactamente decretadas por la ley. Sin embargo, sí, para fines de corrupción entenderíamos que uno de los actos de corrupción primeros que comete el ser humano es aceptar un cargo para el cual no estás calificado y tratar de desarrollarlo cuando no tienes la experticia. Esa se llama. Gracias, Marco. Jorge Martínez, te pregunta Julio Alejandro Flores Torres, ¿cómo se puede evitar la corrupción, conflictos de intereses y nepotismo en gobiernos locales? Has, a lo largo de tu presentación, planteado justamente estas herramientas de cumplimiento normativo, pero la pregunta pues es reiterada en ese sentido. ¿Cómo evitar la corrupción, conflictos de intereses y nepotismo en gobiernos locales? Claro que sí. Nuevamente agradezco la pregunta y yo creo que aquí lo más importante para evitar la corrupción, conflicto de intereses y nepotismo en los gobiernos locales, yo creo que lo más importante es la intención del tomador de decisiones o del líder de ese municipio o de ese ente gubernamental de que se erradique la corrupción, no exista un conflicto de intereses y sobre todo no existe el nepotismo.
Esto es, obviamente, a través de la implementación total, parcial, de un manual de cumplimiento donde se comenzará, como ya lo he explicado en alguna otra participación, con la identificación de las problemáticas que se pueden tener dentro de un municipio o de un ente gubernamental. Posterior a ello, se va a definir qué es lo que más le haría falta a ese municipio o ente para ir erradicando la corrupción, evitando los conflictos de intereses y sobre todo el nepotismo dentro de un ente o gobierno local. Pero lo más importante es establecer y aclarar que lo más importante es la intención de ese servidor público de que su gobierno vaya en contra de la corrupción y se vaya erradicando el conflicto de intereses. Esto nosotros en el despacho lo establecemos, solo realizamos a lo largo de un periodo de 3 a 6 meses, lo cual puede beneficiar de alguna forma a los gobiernos que ya llevan ya para un año de haber iniciado su ejercicio, y otros que algunos son gobiernos estatales donde van a comenzar con su periodo en el próximo mes. Y esto es a través, como lo he mencionado, de un manual de cumplimiento, su establecimiento a través de un diseño y sobre todo y finalmente desde la capacitación de todos los servidores públicos que tienen que ir acorde a todo lo que se va estableciendo en ese manual de cumplimiento. Yo creo que esas serían las formas. Se oyen fáciles, pero pues, obviamente todo esto lo hemos estado explicando en los webinars anteriores y es la forma en la cual se podría ir evitando los actos de corrupción y el establecimiento de conflictos de intereses y sobre todo el nepotismo dentro de un gobierno local o de un ente gubernamental. Gracias, Jorge. Marco Chávez, del Ayuntamiento de Campeche, Fernando Chac te pregunta, ¿cómo se identifica el enriquecimiento ilícito cuando utilizan prestanombres? Perfecto, muy buena pregunta de Fernando. Es muy sencillo identificar porque recordemos que los políticos, los artistas, los deportistas, se les denomina personas políticamente expuestas. Y a las personas políticamente expuestas no solamente va a estar en el ojo del huracán esa persona, sino van a estar sus consanguíneos, sus ascendientes, sus descendientes, sus parejas. ¿Por qué? Porque se entiende, obviamente, que llevando a cabo el desvío de recursos, pues difícilmente alguien, y ha habido casos, pero difícilmente alguien los va a meter a su propio patrimonio. Entonces empiezas a hacer esa figura. Vamos a recordar que la legislación aplicable en la materia, que es la ley antilavado, ley federal para prevenir, identificar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, hablan de un tipo de operaciones que son operaciones inusuales, irregulares o sospechosas. Este tipo de operaciones se llevan a cabo e inclusive los notarios públicos están obligados hoy que cuando se lleva a cabo un poder general para actos de dominio que no sea revocable, que no tenga temporalidad, están obligados a notificarle a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque se sobreentiende que cuando hay desvío de recursos o un acto de corrupción o ilícito, se va a una cuenta diversa. Entonces, esa sería la manera de fiscalizar por parte de la UIF, en este caso a nivel federal, y por parte de las entidades de inteligencia financiera locales, hay en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco, Nuevo León, debe de existir una en cada estado. De esa manera se podrían dar cuenta. ¿Por qué? Imagínense el comportamiento usual de una persona que sus ingresos mensuales son de 50, 70 mil pesos hasta 100 mil y de repente le cae un monto de 2 millones de pesos, automáticamente esa operación tiene que ser determinada como inusual e irregular. Obviamente eso no te hace desde luego delincuente, lo que hace es que me tienes que explicar de dónde viene el origen de esos recursos, es decir, ese dinero de dónde viene, cuál fue el origen, porque precisamente el delito es ese, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces creo que no es difícil esto, y te vas a hacer las redes de vínculos en materia de inteligencia policial, haces las redes de vínculos, hablando ya del término de derecho penal, puede ser que antes sea administrativo. Incluso por ahí veía una pregunta, todo inicia administrativamente y administrativamente es por cuerda separada al derecho penal. Inclusive por ahí dice la ley, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, en la misma vía, en la vía penal. A ti te pueden
estar juzgando en la vía civil y es independiente de la vía penal. Administrativamente puede haber un procedimiento administrativo que no será privativo de la libertad, a diferencia de la ley penal, en la cual sí existen penas privativas de libertad. La mayoría lo son. Gracias, Marco. Jorge Martínez, Mariano de Jesús Castañeda García, titular del OIC del Tribunal de Justicia Administrativa en Colima, te pregunta ahora a ti, a tu juicio, ¿qué impacto tiene el que muchos de los órganos internos de control de diversas dependencias públicas no cuenten con la autonomía para llevar a cabo su actuar? Ok. A mi juicio pues, tiene relevante importancia debido a que definitivamente sí tiene que tener autonomía. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro caso, el manual de cumplimiento o todo lo que se desarrolla relativo a compliance debe ser obviamente aislado. Por lo tanto, en nuestro caso, el compliance, la figura más importante similar a la que estamos hablando ahorita es el oficial de cumplimiento, que en nuestro caso, como lo mencionaba, el compliance gubernamental, el oficial de cumplimiento es quien va a vigilar que todo lo que se ha desarrollado para implementar un manual dentro de un ente, una organización gubernamental, se lleva a cabo de forma correcta. El manual de cumplimiento en las empresas o en las personas morales es certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es una persona que va a conocer de varias materias especializadas o referentes a lo que es el manual y por lo tanto va a tener debida diligencia en que el manual de cumplimiento se lleve a cabo de forma correcta. Pero es importante establecer que sí tiene que tener autonomía, puesto que si se implementa en un gobierno municipal, el oficial de cumplimiento es quien en un momento dado podría tener una sanción penal o administrativa interna o externa si el manual de cumplimiento no se llevó a cabo en forma correcta. Por ejemplo, vamos a suponer que un servidor público no llevó a cabo lo que el manual de cumplimiento le ordena o le establece. Esto es, que omitió o realizó determinada acción que le estaba prohibida, ya sea por la ley o por el propio manual de cumplimiento, porque es una autorregulación de lo que estamos hablando. Y por lo tanto, el oficial de cumplimiento es quien tenía la responsabilidad que ese servidor público sí realizara las acciones o lo que tiene que hacer. Sin embargo, si no lo hizo, es porque fue responsabilidad del servidor público que realizó ese acto u omisión, o el oficial de cumplimiento que no vigiló que ese servidor público cumpliera con eso que le estaba ordenado, ya sea a través de la ley o a través del manual de cumplimiento, que como lo he mencionado es autorregulación. Gracias, Jorge. Aquí hay una pregunta para ambos ponentes. A efectos de prevenir y erradicar hechos de corrupción, ¿se podría legislar en materia penal de las entidades federativas la figura de red de corrupción como delito? ¿Quieres comentar primero, Marco? Ok, es que como tal red de corrupción no sería un delito, el delito sería el de corrupción. Las redes de corrupción son lo que harían posible el delito de corrupción, y ahí nos iríamos a las reglitas del derecho penal de la autoría y participación, donde sin los autores no es posible el delito y con o sin los partícipes es posible el delito. Los partícipes son subsidiarios siempre. Por ejemplo, yo traigo 2 millones de pesos que meto a la cuenta de, yo soy el sujeto A, lo meto a la cuenta del B y luego el C los empieza a retirar. Sin el A y el B no es posible la comisión del delito, pero el C es accesorio, puede ser un C, un D, un E. Realmente las reglas de autoría y participación ya están contenidas en todos los códigos penales, difieren, porque la teoría del delito en todos los estados es diferente, la aplicación del sistema penal es diferente. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales está homologado para toda la República Mexicana, y el establecimiento de la vinculación a proceso dice con toda claridad a quien haya cometido un delito o participado en él, que serían las redes de corrupción a través de los autores y los partícipes. Gracias, Marco. Queda puntualmente contestada la pregunta. Jorge Martínez,
Natalie Castellanos Cruz, de la Secretaría de Movilidad del municipio de Oaxaca, te pregunta, ¿hasta dónde se puede otorgar concesiones aludiendo a la facultad discrecional cuando los procesos para el otorgamiento no cumplen con la normatividad? Es decir, si el solicitante no cumple con los requisitos, ¿cómo fincar responsabilidad al funcionario público? Ok, es como lo mencionaba a lo largo de la plática, el manual de cumplimiento va más allá de lo que la ley establece. En ese caso, como ya lo comenta, la normativa no es tan amplia, vamos a decirlo. Tiene la facultad de discreción donde el servidor público, a su discrecionalidad, va a otorgar esa concesión en un proceso de otorgamiento. Pero yo creo que aquí lo importante es de que exista de alguna forma una parte ética por parte de esos servidores públicos quienes otorgan esa concesión para que de alguna forma no sea, por llamarlo así, usada de una forma diferente a lo que debiera de ser y por lo tanto en algún momento pudiera tener una responsabilidad el funcionario público. Esto es, la concesión se otorga para determinados fines con ciertos alcances y ciertas limitaciones, pero se puede pensar o presumir que en algún momento dado esa persona podría cometer alguna acción que sea una acción o omisión dentro de ese otorgamiento que por lo tanto pudiera traer una consecuencia legal que pudiera ser perjudicial al servidor público. Por lo tanto, yo creo que debe ser muy tenaz, muy diligente en cuanto a lo que va a otorgar o cómo va a otorgar esa concesión. Por lo tanto, creo que lo importante es de que conozca bien los alcances en los cuales se va a otorgar esa concesión. Esto es, conocer perfectamente a la persona a quien va a usar esa concesión, lo que normalmente nosotros dentro del manual de cumplimiento llamamos due diligence, que es la debida diligencia entre el Estado, en todo caso, y la empresa a quien se le va a otorgar la concesión o la persona a quien se le va a otorgar. Gracias, Jorge. Marco Chávez. Mario Chávez, titular de Desarrollo Económico de Yuriria, Guanajuato, te pregunta, ¿cuál sería la estrategia correcta para construir un marco jurídico robusto que sea realmente efectivo para disminuir la corrupción y que se vea reflejado en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas? Bueno, yo creo que el marco normativo existe, lo que pasa que no se aplica. Ya veíamos, por ejemplo, el marco internacional en materia de anticorrupción, pues existe, y ordenamientos que realmente muchos desconocen. Son ordenamientos internacionales, como bien dijo Jorge hace un ratito, que suscribió el Estado mexicano con ratificación de su Congreso. Pero, por ejemplo, hay instrumentos que son, yo le llamo herramientas, como, por ejemplo, la línea de denuncia anónima. Mucha gente, me queda claro, que no quiere llevar a cabo, no se quiere exhibir porque no quiere ser como el malo de la película. Hay una figurita que se llama el whistleblowing, que es como la denuncia anónima. La denuncia anónima existe a lo mejor a través de una cuenta de correo electrónico y ahí el órgano interno de control, Contraloría Interna, como se le quiera denominar, en la unidad de anticorrupción, cada quien le pone nombres diferentes, lo que importa es que el objetivo es el mismo, tendría la obligación de investigar. Por ejemplo, es un ejemplo que se me ocurre ahorita, oye, fíjate que las patrullas A, B, C, D, en lugar de estar patrullando en su cuadrante, están a la disposición del sobrino del presidente municipal, y son 4, ¿no? Que el presidente municipal trae esa escolta. Bueno, esa es una denuncia anónima. Recordemos que hoy todos somos reporteros y todos somos periodistas teniendo una cámara de video para tomar cosas en tiempo real. Entonces, hay muchas formas de acreditar las cosas hoy. Yo creo que uno de los mecanismos es precisamente la línea anónima, una denuncia anónima, como instrumento, como herramienta para hacer efectiva la normatividad. La normatividad existe, a lo mejor a través de ejercicios legislativos estatales o de cabildo a nivel de los bandos municipales se pueden llevar a cabo adecuaciones, pero el marco normativo existe, el problema es que no se aplica. Si a eso le sumamos lo que dijo Jorge hace ratito, de que las certificaciones no son obligatorias, pero yo creo que éticamente sí son obligatorias y es lo único que puede garantizar un cumplimiento normativo eficaz
para evitar problemas en el futuro. Y en el futuro no hablo de en la entrega-recepción de una administración cuando cambia de color al siguiente año. Lo hemos visto del mismo color, teniendo problemas graves entre presidentes municipales, no cuadran las cuentas, el dinero no era como me decían, me dejaron 100 patrullas y aparecen 70 y las demás están inservibles. Es decir, se puede llevar a cabo un blindaje para minimizar los riesgos y mitigarlos en la medida de lo posible en un 90 y tantos % para que quede prácticamente un margen de error mínimo, que sería la operación cotidiana. Pero creo que el marco normativo sí existe. En mi opinión, solamente se tienen que aplicar ciertas herramientas para hacer efectivo este marco normativo. Gracias, Marco. Jorge Martínez, Gerardo García, abogado adscrito a la Contraloría del Estado de Jalisco, te pregunta, ¿cómo se puede probar la intimidación y qué tipo administrativo o verbo rector configura la falta administrativa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas? Gracias. Esa me gustaría que la conteste Marco. Creo que eso está... Claro. Adelante, Marco. La intimidación, gracias, Jorge. Sí, Norma, la intimidación como tal es un tipo penal y está establecido en el Código Penal. La intimidación como tal es aquel servidor público que por interpósita persona, o sea, cualquier otra persona, haciendo uso de la violencia física, que es muy tangible, pero también de la violencia moral, que es intangible, que es la violencia psicoemocional a través de amenazas, condicionamientos, humillaciones, chantajes, manipulaciones, evita que una persona o que un tercero formule querella o denuncia relativa a la comisión de un delito. Básicamente serán los verbos rectores, pero también señala que aquel servidor público que lesione los intereses legítimos de la persona que piensa denunciar o de un tercero involucrado con el denunciante. Es decir, a ver, si denuncias le va a pasar esto a tu hijo, a tu hija, a los amigos de tus hijos. Esa sería la intimidación. La intimidación no es propiamente del orden administrativo, es un tipo penal que nació por ahí del año 1983 y es un tipo penal autónomo que consiste en evitar que otros lleven a cabo denuncias o querellas ante el Ministerio Público como no persecutor de delitos. Ya vamos a quitarnos esa idea. El MP es un investigador de delitos de hechos y debe determinar si existe delito o no delito de acuerdo a esa investigación que haga, pero es meramente penal. Gracias, Marco. Aquí hay una pregunta para ambos expositores. Antonio Cárdenas, del H Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, les pregunta, incentivar la mejora regulatoria es luchar contra la corrupción. ¿Qué estrategias recomiendan? Primero comentas tú, Jorge. Que comience Marco y ahorita continúo yo. Adelante, Marco. Híjole, pues voy a ser reiterativo. Hay que aplicar el marco normativo que se tiene, pero también hay que instrumentar algunas herramientas como esa que decía yo de el whistleblowing, que está muy de moda en todos los organismos públicos en Estados Unidos, por ejemplo, que es la línea de denuncia autónoma. Inclusive hoy lo vemos, por ejemplo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional tienen líneas de denuncia anónima en el cual se pide el anonimato de la persona que está denunciando. Claro, no porque yo denuncie anónimamente y diga, bueno, ahorita Marco Chávez tiene $1 millón en su casa y no puedo acreditar, ya por eso se van a meter a mi casa, pero por eso sí tendría automáticamente la autoridad que hacer una denuncia de hechos ante la Fiscalía y la Fiscalía tendría que investigar. Vamos a recordar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece dentro de las obligaciones de la policía el llevar a cabo la recepción de denuncias anónimas e investigarlas, y el Ministerio Público será el que conduzca esa investigación a través de la policía y sus peritos. Sí, no es nada más porque alguien diga que en la casa marcada con el número 1 hay $1 millón sin acreditar y se van a ir a meter, pues no es así. Pasa, pero no debe ser así. Lo que tiene que hacerse es, precisamente de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, establecer lineamientos de orden y de tiempo para llevar a cabo esa investigación con la salvaguarda de los derechos humanos de todos los intervinientes. Bien, otra pregunta para ambos expositores, de Nuria Gil Sierra, del H Ayuntamiento de Tlalpan. ¿Qué responsabilidad tiene un servidor público que comete un delito por órdenes de un superior, por ejemplo, en épocas electorales? ¿Quién toma la respuesta primero? Ese sí es... el cumplimiento de un deber, efectivamente, es una causa de justificación
para un servidor público. Sin embargo, cuando hay el cumplimiento de un deber, porque yo te podría decir, a ver, pues yo mandé a la persona tal y no pasa, ¿verdad? En otro país, México no, a que embarazaran una urna. Todos lo han hecho, todos los políticos. Embarázame una urna. Es mi superior jerárquico y tengo obligación y deber para con él. Sin embargo, la ley de todos los códigos penales de los estados, esto sí hemos hecho estudios de derecho comparado, dice que el agente realiza la acción o la omisión atendiendo a un deber jurídico, siempre que exista necesidad racional de la conducta. Es decir, yo no puedo ir a embarazar una urna, porque si bien es cierto, estoy haciendo caso fehaciente y puntual de lo que me está ordenando un superior jerárquico, estoy cometiendo un delito. Entonces el cumplimiento de un deber tiene que versar sobre cuestiones de racionalidad. Por eso hoy se hacen tantos ejercicios de racionalidad. Si yo le digo a un soldado, no dejes pasar a nadie en este retén porque es un asunto de seguridad nacional, porque va a pasar un contingente en ese momento, el soldado tiene obligación, está vulnerando algo que es el libre tránsito. Sin embargo, en ese momento él está cumpliendo con un deber. Ya sabemos que las fuerzas castrenses, militares y marinas sí cumplen con el deber y sería imposible que pasara alguien, ¿no? Que pasara en ese momento el presidente, no lo dejarían pasar. Pero en el tema de los civiles y servidores públicos civiles, sí tiene que haber racionalidad, porque sí tienen la capacidad de razonamiento. Yo no le puedo decir a alguien, oye, mira, está una persona al borde de un barranco, aviéntalo. Me dijo mi superior, eso no es racional, y los códigos todos establecen que exista la necesidad racional de llevar a cabo algo. Y cuando estás partiendo de un ilícito, porque todas las personas sujetas de responsabilidad penal son mayores de 18 años. Por eso la responsabilidad penal empieza a los 18 años, cuando se tiene libre albedrío y la capacidad para autodeterminarme y saber qué está bien y qué está mal. Inclusive todos en una edad penal arriba de 18 años tenemos el conocimiento de lo que es delito y lo que no es delito. Y si tengo esa capacidad racional, también recordemos que constitucionalmente la ignorancia de la ley no impide su observancia. Muy claro. Gracias, Marco. Jorge Martínez, aquí hay un par de preguntas que voy a lanzar en una sola. María Elena de la Cruz Vaca Juárez, secretaria técnica del H Ayuntamiento de Melchorocampo, te pregunta, ¿quién debe ser el oficial de cumplimiento? Y por otro lado, hay otra pregunta que dice, para garantizar la autonomía de los titulares de los órganos internos de control, ¿quién debe designar a los funcionarios del órgano interno de control? ¿El cabildo del municipio correspondiente o los integrantes de los diversos congresos locales? Uno tiene que ver con el oficial de cumplimiento y otro con el titular del OIC. Ok, en cuanto al oficial de cumplimiento, ¿quién debe de ser? Debe ser una persona certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es quienes actualmente están, digámoslo así, ofreciendo ser oficiales de cumplimiento porque han sido certificados para ello. Por lo tanto, en el sector privado son quienes, vuelvo a insistir, están realizando esa función para los entes privados. En este caso, ya para los entes gubernamentales sería de la misma forma. Los oficiales de cumplimiento deberían de ser quienes están certificados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quienes están preparados para realizar esa función, puesto que conocen no solamente de un área en específico del derecho contable, anticorrupción, antisoborno, etc., etc. Son personas especializadas y capacitadas para desarrollar ese fin. Y la otra pregunta, no la escuché muy bien, pero es, no sé si me lo... Sí, te la repito, tiene que ver con, dice, para garantizar la autonomía de los titulares de los órganos internos de control, ¿quién debe designar a los funcionarios del órgano interno de control? ¿El cabildo del municipio correspondiente o los congresos locales? Deberían de ser los congresos locales, puesto que si es el cabildo del municipio, pues perdería como que su imparcialidad. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta para ambos. ¿Cuándo un servidor público puede ser removido de su cargo por el término pérdida de confianza? ¿Quién comenta primero, Marco? Bueno, el artículo 123 constitucional
tiene dos apartados, el apartado A y el B. El B es el que nos ocupa en este momento, que sería el relativo a las relaciones con los trabajadores al servicio del Estado. Hay criterios de la Corte, dice en términos como lisos y llanos, que una persona que está sujeta a tareas de seguridad pública, seguridad nacional, tareas sensibles que se entienden así por parte del Estado, no está obligada a la autoridad, incluso en el caso de ganar un juicio de carácter laboral, pues ya sabemos que la materia laboral se reinventa y se va a llevar a cabo a través de procesos judiciales, antes eran administrativos, hoy tenemos jueces, bueno, vamos a tener homologadamente, espero que ya en toda la República, jueces laborales, desde un punto de vista del Poder Judicial ya, y no administrativamente. Pero contestando puntualmente a la pregunta, la pérdida de confianza se da cuando existe algún tipo de carpeta de investigación en contra de un servidor público, y lo que pasa que lo que más o menos marca la Corte es, en el caso que ganes tu carpeta de investigación, que no se judicialice, que se termine un ejercicio de la acción penal, o estando sujeto a un proceso, ganes ese proceso y te dicten un fallo absolutorio, el Estado mexicano como tal, en su conjunto, no está obligado a la reinstalación de esa persona. Sí está obligado constitucionalmente al pago de todos los salarios, o sea, lo que gusten y manden. Sin embargo, no va a estar obligado a la reinstalación, porque la cuestión de la confianza es una cuestión sumamente subjetiva. Pues los exámenes de control de confianza, por ejemplo, de la policía, son tan mal hechos que hay 4 exámenes, que es el toxicológico, el poligráfico, psicológico y el de trabajo social. Son 4 exámenes. El único examen de esos 4 que es objetivo es el antidoping, a través de la presencia de 3 sustancias, que son la marihuana, la cocaína y las anfetaminas. Es lo que analiza a través de la orina los exámenes que hacen de control de confianza. Si sales positivo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece de manera muy clara que no podrás volver a formar parte de tareas de seguridad pública y nacional. Pero los otros 3 exámenes sí están sujetos a valoración porque son apreciaciones subjetivas. Es decir, no hay un indicador objetivo tangible como en el antidoping, y aquí depende de la apreciación. En esos casos pudiera ser motivo a lo mejor de amparo, porque aquí sí depende de cuestiones personales de apreciación y son opiniones técnicas de parte de los peritos que llevan a cabo estos exámenes de control de confianza. Entonces, en resumidas cuentas, si hay pérdida de confianza, el Estado no está obligado a reinstalar, pero sí está obligado a pago de salarios caídos y todas las prestaciones que queden pendientes, pero no a reinstalar, porque ya existió de alguna manera una vulneración de la confianza que tiene que haber por esas labores tan importantes de seguridad pública o seguridad nacional. Bien, gracias, Marco. Para Jorge Martínez, Eric François Ugalde te pregunta, del Ayuntamiento de Ixtapaluca, te pregunta, ¿cuál es la sanción jurídica que se aplica a un servidor público cuando incumple con el compliance gubernamental, cuando incumple con el sistema de cumplimiento normativo? Ok, como tal no hay una sanción jurídica, sin embargo sí dentro de la implementación del programa de cumplimiento, pues, como sabemos, está el diseño, la implementación, la capacitación, posteriormente el desarrollo del manual de cumplimiento, el cual está formado por un código de ética y la implementación de un oficial de cumplimiento. Dentro de ese código interno que se va a establecer dentro de un municipio, como sanción administrativa, llamémosle así, podría estar la inhabilitación por no cumplir con lo que se le ordena a través del manual de cumplimiento. Esa sería la sanción no jurídica, porque pues, el manual de cumplimiento de alguna forma es aislado a lo que va a ir estableciendo la ley o lo que dice el ordenamiento que se implementa dentro de ese municipio. Sin embargo, debe de ir acorde o adecuado entre lo que la ley interna de ese municipio o ese ayuntamiento establece y lo que establece el propio manual de cumplimiento. Pero por lo tanto, como tal, la sanción pudiera ser la inhabilitación al no cumplir, pero también dependería de cuál es su grado de posible responsabilidad, qué es lo que cometió, si hay una denuncia interna, porque también está lo que mencionaba Marco,
los canales de denuncia internos dentro de un municipio, que no necesariamente tienen que llegar al campo ministerial o judicial. Todo se va solucionando de una forma interna dentro de un municipio a través de todo lo que engloba la implementación de un manual de cumplimiento. Gracias. Para ambos ponentes, Roberto Escamilla, asesor de la Sindicatura Jurídica de Pachuca de Soto, pregunta: ¿cuánto tiempo tiene el órgano interno de control para contestar una solicitud por escrito para iniciar un procedimiento por hechos en contra de la función pública? ¿Quién comenta primero? ¿Marco? ¿Jorge? Marco, adelante. La misma normatividad establece, aquí yo no entiendo muy bien la pregunta porque para contestar una solicitud, si la sindicatura el órgano interno de control tiene establecido, se le hace una petición y tiene que contestar, si vamos a recordar que también los delitos pueden ser de omisión, es decir, por dejar de contestar pudiera parecer a priori, ¿verdad? A priori, que se está protegiendo al servidor público que se está investigando. Entonces, tarde o temprano, pues tiene la obligación de contestar, porque si no, pues puede haber una obligación mancomunada por ahí de parte del órgano interno de control. Ahora, el órgano interno de control es una entidad en todos los estados y a nivel federal administrativa, que pone a su vez en conocimiento de una autoridad ministerial si considera que se configura un delito. Contestando a una pregunta que veo abajo, porque sé que ya terminamos, pero decían que cuando se hace una entrega-recepción, si se observan inconsistencias, si se tiene obligación de señalar responsabilidades y tipo de delitos. No, la respuesta es no. La respuesta es, tú haces de conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad investigadora de hechos que puede determinar si hay delito o no, y además el que al último determina el delito es el juez. Hay muchas vinculaciones a proceso donde se pide, no sé, delito de extorsión, y el juez dice, no es extorsión, sí te voy a vincular al proceso, pero por cohecho. Es el momento en el cual el juez puede reclasificar. El otro momento en que puede reclasificar es hasta la sentencia definitiva, pero definitivamente una persona al hacer observaciones no tiene la obligación. ¿Por qué? Porque ni siquiera muchos son abogados. Bueno, si hay abogados que no conocen la teoría del delito y los catálogos de delitos, pues no le voy a pedir a alguien que no tiene la experticia a través de una cédula que me diga qué delito es y que me diga quién es el autor o partícipe. Precisamente para eso se hace una investigación. Y nada más retomando la pregunta anterior, el tiempo lo determina la propia legislación, donde dice a los 3 días, a los 5 días, a los 10 días, dependiendo la ley orgánica y dependiendo del reglamento también del órgano interno de control. Gracias, Marco, y gracias también por haber aludido a esa última pregunta que está planteada ahí sobre los procesos de entrega-recepción. Se nos ha terminado el tiempo, pero me gustaría que cada uno de ustedes hiciera un comentario de cierre. Adelante, Jorge Martínez Ocampo. Justamente, si hubiera algún punto que consideres retomar para puntualizar más específicamente, o hacer un comentario general de cierre. 1 minuto, por favor. Muchas gracias, Norma, y muchas gracias a todos aquellos y todas aquellos servidores públicos que se encuentran en esta plática. Creo que abona demasiado a lo que es el conocer un poco más acerca de lo que es el manual de cumplimiento, sobre todo conocer un poco lo que es la llamada gestión de calidad, si puede ser obligación o no para la implementación en algún municipio. Por ejemplo, hay preguntas quienes refieren que quiénes pueden ser los denunciantes para realizar una denuncia. Pues yo creo que es todos aquellos que pudieran tener conocimiento de algún hecho o omisión delictiva. Yo creo que aquí lo importante es de que cada vez se vaya creando una idea o un ideal ético sobre lo que es el servicio público, y por lo tanto ir conociendo poco a poco más de lo que de alguna forma no se va en el andar diario conociendo qué es lo que pueden y qué es lo que no puede ser un servidor público. Yo creo que aquí lo importante es de que, como lo decía, ir conociendo poco a poco qué es lo que se debe y no hacer dentro de un municipio,
y como servidor público. Y por lo tanto, ir tomando conciencia de que el cumplimiento normativo o el manual de compliance, con el paso de los años, en algún momento dado se va a dar de una forma obligatoria a los municipios, puesto que en algunos países de Europa, por ejemplo, ya se está implementando donde la responsabilidad penal de un municipio o de un ente gubernamental ya va a ser posible. Por lo tanto, nosotros de alguna forma vamos a ir avanzando en ese tema y por lo tanto, nuevamente insisto, que el manual de cumplimiento va a ser obligatorio para todos los servidores públicos, para todos los municipios. En un momento dado vamos a llegar donde el ente gubernamental va a ser responsable penalmente de una acción u omisión y por lo tanto todos los servidores públicos que pudieran pertenecer a ese ente. Y no me queda más que dar mi agradecimiento a la revista Alcaldes de México, sobre todo a la conducción que en forma muy profesional y como siempre diste tú, Norma, y les dejo las redes sociales que seguramente van a aparecer en la pantalla, pero es www.mo-medioc.mx y el número de teléfono es el 55 71 55 20 11 para que cualquiera de nuestros asesores les pueda dar una consulta gratuita de lo que puedan tener interés en que uno les pueda resolver. Muchas gracias, Jorge. Marco, por favor, adelante con este comentario de cierre. Sí, gracias. Bueno, igualmente, Norma, agradezco mucho la conducción que tienes de estos espacios, que son, además de pluralidad, apolíticos, en el sentido de que no es de un partido político en lo particular, o sea, todos somos todos. También a Jorge Martínez, que nos complementó, y es un gusto siempre participar para Alcaldes de México por parte de Martínez Ocampo y Chávez Vaca. La idea siempre ha sido prevenir antes que corregir por cuestión de tiempo, dinero y esfuerzo, porque el prevenir evita muchos problemas administrativos, pero también penales, y ya lo vimos, ¿no? Hay una línea muy delgada entre lo administrativo y lo penal. Conocimos un poquito de los ordenamientos internacionales que pensábamos que eran nuevos a partir del 2015, 2020, ya vimos que hay ordenamientos desde el año 1996 y 97 que difícilmente alguien conocía. Hoy los conocimos y también vimos pues cuáles son todas las aristas en las cuales puede versar una responsabilidad penal de un servidor público, que es finalmente pues el que nos podría quitar el bien más preciado, que es la libertad. Inclusive las penas por los secuestros son mayores que las penas por las privaciones de la vida en homicidio y feminicidio. ¿Por qué? Pues es una cuestión de política criminal, pero la libertad definitivamente es un bien muy preciado. Entonces la idea de Martínez Ocampo y Chávez Vaca es, nosotros siempre hemos sido como un sastre a la medida, ¿verdad? Depende del municipio. Han venido municipios que tienen una policía de 100 elementos y han venido municipios con 2,000 policías, y siempre hemos tratado de hacer sinergia, hacer empatía con las necesidades, con las diversas necesidades económicas, sociales y hasta políticas y culturales del momento que está viviendo el municipio, los estados, con los cuales también se tiene participación y trabajamos con algunos. Y bueno, pues me reitero a sus órdenes, agradezco mucho el espacio y a todos y todas aquellas que se conectaron por su tiempo, también muchas gracias, quedamos a sus órdenes. Gracias, con esto damos por concluido este seminario virtual. Agradecemos de manera muy especial a nuestros conferencistas que nos han permitido conocer cómo esa larga lista de personas y cargos que por sus facultades dentro del sector público pueden estar en riesgo de incumplimiento y cómo el mejor antídoto para ello es que precisamente conozcan en detalle esos riesgos a los que están expuestos y cómo afrontarlos en un momento dado. Gracias, Jorge Martínez Ocampo, gracias, Marco Chávez Vaca, y agradecemos mucho a las y los servidores públicos que nos acompañaron en este seminario virtual. Esperamos haya sido útil para su día a día. Igual que lo hemos hecho durante los 2 últimos años, seguiremos invitándolos para hablar de nuevas soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno. Gracias a nombre de Alcaldes de México y del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Hasta pronto. La corrupción,
El conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados.